Buenas tardes, estamos aquí para realizar una entrevista a Gaby Lima. Vamos a abordar el tema sobre objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en la contaminación por plásticos en los océanos. ¿Me puedes comentar tal vez y contarnos un poco sobre tu experiencia en el área ambiental? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Lima, soy eh, ingeniera ambiental de profesión. Eh, Al momento he colaborado en varios proyectos ambientales en relación a temas de residuos, más no mucho en temas de residuos en los océanos o en los plásticos relacionados a ello. Pero he leído y hay algo de experiencia en ello, en tema de mis estudios. Ok, muchas gracias. Cuando hablamos de contaminación por plásticos en los océanos, ¿qué es lo primero que nosotros deberíamos entender sobre esta problemática? Em, bueno, si entendemos qué es el plástico, desde ahí vamos iniciando para poder dar un concepto de qué es la contaminación por plásticos en los océanos. Recordemos que el plástico no es un residuo que se va a degradar, sino va a permanecer a lo largo del tiempo. Muchos serán años los cuales van a degradarse probablemente o nunca. Pero si vamos a entender cuando hablamos de contaminación en los océanos, al ser eh, un residuo o un desecho que no se va a poder degradar, el objetivo o el fin que va a tener el plástico al ser emitido en los océanos va a contaminar. Entonces, todo dependerá cómo es descartado este residuo en los océanos. Si es descartado en su forma entera, obvio que el animal serán animales grandes, animales marinos grandes que van a, a ingerir estos que son completos. Sin embargo, aquellos que son muchas de las veces triturados y emitidos en el agua van a ser animales mucho más pequeños que son de consumo humano y van a haber contaminación. Entonces, yo creería que sí, el problema principal de los plásticos es que no se va a, a degradar y eso es lo que va a producir la contaminación en la cadena alimenticia dentro de los océanos. Ujú. Y esto también representaría una amenaza para la vida marina como tal. Por supuesto, porque como digo, eh, hay varias maneras de que la amenaza marina haya de este tipo de plásticos, ¿no? Porque uno puede ser que el animal se enrede con varias cantidad de plásticos que están emitidos en los océanos y el animal se enrede y por asfixia o obstrucción intestinal muera. Sin embargo, hay otros, en cambio, que por el grado de toxicidad que tienen los materiales de los plásticos, sean estos de diferente material, PVC, que es el más contaminante, va a contaminar, van a ingerir animales que en su interior, al ser triturados, van a liberar estas toxinas que van a contaminar las, los animales y la cadena alimenticia dentro de los animales, ¿no? Entonces, claro que va a ser una amenaza marina estos plásticos dependiendo de su toxicidad. Tal vez me puedes comentar qué has leído, observado sobre la amenaza o la ciencia ha observado en animales como peces o tortuga que ha causado. Eh, Vamos, se puede indicar muchas de las veces las industrias, digamos, su fuente de eliminación, algunas sí lo descartan, diríamos, en los océanos, y no son en poca cantidad. Es bien lo que se ve, puede ver en las playas, diríamos, es solo lo que del consumo humano, los que van, digamos, turistas, botan y tal vez van a ser arrastrados al fondo del mar. Pero en cambio las industrias, muchas de ellas sí descartan sus desechos en fondo abierto, digamos, bien introducido al fondo del mar, y el cual no son cantidades escasas, sino son en gran masa lo que van a eliminar. Entonces, muchas de las veces ahí los animales, claro, al ver otras sustancias muchas veces confunden con algas o con algún tipo de alimentos que ellos consumen y muchas de las veces se alimentan de estas gran cantidad de plásticos que son emitidos en el mar.
Entonces, claro, no sé exactamente qué industrias específicamente eliminarán, pero claro que en las noticias se ve que sí, lo que he leído poco es que sí emiten muchos de ellos, cuando no son empresas responsables en los temas ambientales, botan sus residuos plásticos al mar. Entonces, claro, los animales van a consumirlos y posterior a ello, claro, los animales van a hacer una bioacumulación de estas toxinas de los plásticos y por ende su ciclo metabólico va a alterarse y también su ciclo reproductivo. Entonces, ya no habrá tanto reproducción de animales ni posterior a ello todo animal que sea capturado, diríamos, por la pesca marina que hacen, van a ser animales que ya están contaminados por alguna toxina que haya sido liberado por este tipo de plásticos, considero yo. Tal vez has escuchado sobre los microplásticos. Actualmente es un tema muy mencionado. ¿Me puedes decir por qué generan tal vez tanta preocupación? Eh, Al hablar de micro, ¿no? En todo lo que sea ciencia, se va a hablar de micropartículas muy pequeñas, ¿no? Partículas menores, muchas de las veces a 5 milímetros. Y eh, al ser estas muchas de las veces triturados los plásticos y tener este tipo de micropartículas y sean consumidos por la vida marítima, obvio que va a tener mayor impacto que aquellos que son los macroplásticos, si hablamos de ello, ¿no? Entonces, la toxicidad en relación a los microplásticos va a ser mucho más difícil incluso de limpiar con algún tipo de tecnología o ciencia que haya. Sin embargo, al existir este tipo de microplásticos en la industria, perdón, en el fondo marítimo, cuando eliminan este tipo de plásticos, de microplásticos, va a haber mayor impacto en los animales que los vayan a consumir pensando que son algún tipo de alimentos. Entonces, sí, hay mayor impacto en temas de la vida marítima y en toxicidad. Y esto también nos Sí. podría afectar a nosotros también, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, en el camarón, pescado, al fin y al cabo en algún momento lo vamos a llegar a consumir. Claro, esto nos va a afectar directamente no solo en la cadena alimenticia que nosotros consumimos en el hecho de que sea alimentos marítimos, sino también es un tema de salud pública que afecta a diferentes partes, diferentes países, ¿no? Así que el microplástico, claro, es mucho más, como te digo, si son al ser partículas más pequeñas, van a ser consumidas por animales pequeños. Y lo que eh, se pesca son animales pequeños, mucho más que digamos que le vayamos a consumir, vamos a capturar una ballena. La ballena probablemente la consume plásticos grandes enteros, pero los microplásticos, en cambio, va a ser consumido por animales chiquitos o pequeños, peces pequeños, y eso es lo que el ser humano va a consumir. Y como tú dices, en temas de camarones se ha visto estudios, y eso sí he leído, en temas que indicaban que hay una acumulación de plomo, acumulación de varios metales que influyen en la alimentación que van a tener tanto las comunidades que están cercanas a áreas marítimas o incluso a las que están más céntricas, que es lo donde se vende y se oferta más estos productos que son capturados o son pescados por los pescadores. Entonces, claro que nos va a afectar y afecta mucho en la alimentación y salud pública que van a tener las personas cuando consumen. Ajá. Gracias, Jess. Tal vez me puedes, como que desde tu perspectiva, ¿qué acciones nos podría ayudar a nosotros o consideras importante para reducir la contaminación plástica en el ecosistema, en el mar? Yo considero que si hablamos de acciones que podemos realizar, eh, todo va a comenzar desde el pilar más alto que es las autoridades. Al tener políticas y leyes que eh, controlen este tema de plásticos en las industrias, al saber que es un producto que va a, a degradarse en miles de años, o muchas veces ni se degrada, debería haber leyes o políticas que nos indique que el plástico debe ser fabricado con productos que puedan degradarse a un cierto tiempo. Eso sería uno, ¿no?
pero al ser muchas de las veces estos temas de que utilicen productos que degraden, sean degradables mucho más pronto, diríamos, un tiempo corto de degradación, influye recursos y por eso las industrias muchas de las veces no lo realizan. Pero entonces ahí tendríamos otra opción, ¿cierto? Que sería, por supuesto, el tema de reciclar. El tema de reciclar, que sí es una de las opciones factibles que se puede hacer incluso desde el hogar, educar a los niños, jóvenes y adultos al tema del reciclaje para que de esa manera ciertos productos de plástico sea vuelto a recircular para que tenga una nueva vida útil y podamos utilizarlo en otra manera. Entonces, en temas, digamos, comenzar desde las partes municipales para ayudar a que se haga este tema de reciclaje sería algo importante, ¿no? Para poder eh, eh, ayudar o hacer alguna acción para evitar y reducir la contaminación. Y claro, ver mayor, estudiar y seguir viendo si hay tecnologías que pueden hacer que estos tipos de plásticos tengan una vida menos para la eliminación, o sea, que se puedan degradar mucho más rápido que lo que actualmente se degrada algunos plásticos. Y Ujú. desde tu perspectiva o punto de vista, ¿cómo qué papel tendríamos que cumplir las universidades en protección a los océanos? Recordemos que la educación en temas de las universidades y en la actualidad vemos que hay la ciencia, la tecnología ha evolucionado a lo que era mucho más antes, en mis tiempos, diríamos, ¿no? Pero yo creo que constantemente el ser humano, mucho más los jóvenes que están ahora estudiando, la finalidad es que busquen esas tecnologías que puedan eh, hacer que el plástico tenga una vida para que su degradación sea más corta. Entonces, hay temas en laboratorios, hay temas que se pueden innovar para buscar este tipo de objetivo que te comento, con la finalidad de una remediación en futuro de esta contaminación por plásticos. Entonces, yo creo que la ciencia y la tecnología está y el conocimiento de cada joven es que busquen esas nuevas tecnologías o nuevos eh, procesos con lo cual se pueda evitar. Entonces, y ese sería uno de los puntos, ¿no? Pero también otro de los puntos principales es el cambio cultural que debe tener la población. Y yo creo que los jóvenes son un pilar fundamental porque tienen mucha influencia tanto en sus hogares como en las personas eh, jóvenes en escuelas y colegios, diríamos, porque los que están en escuela y colegios dicen yo quiero estudiar y llegar a ser como tal persona que está estudiando en la universidad, diríamos. Pero los jóvenes sería este tema de la cultura de poder reciclar, de tener ese pensamiento de no descartar y botar donde sea, sino reciclar con la finalidad de darle un nuevo uso a ese tipo de plásticos. Entonces, también eso es la responsabilidad cultural que tienen ellos y el buscar nuevas tecnologías, creería yo. Entonces, hay Y, que ver un consumo responsable tanto en jóvenes como en adultos para que podamos aprovechar eso de reciclar. Uh-huh. y si pudieras dejar un mensaje a los estudiantes universitarios o a cualquier persona sobre la importancia de proteger ante todo nuestros océanos, ¿cuál sería? Que seamos responsables nosotros desde, como digo, tener un cambio cultural en el tema del pensamiento de que si consumo algo que tenga plástico, descartarlo donde es. Es muy claro cuando vamos de paseo a las playas y se puede ver cómo está contaminada las playas por plásticos, por desechos que botan. Entonces, mi mensaje sería, jóvenes, reciclen, ustedes que son el futuro y no el futuro, sino el presente y el futuro de nuestro país, hágalo con responsabilidad de saber dónde se desecha o dónde se elimina cada residuo y mucho más los plásticos para poderle dar un nuevo uso para algo que se necesite dentro de la sociedad. Listo, muchas gracias, Gaby. Te agradezco por tu tiempo. Muchas gracias por la información que me estás brindando. Se me hace muy interesante, la verdad, conocer sobre este tema. Ah, Gracias.
De nada. Gracias a ustedes.